cintilla iliopúbica. Chequen que esta parte del oblicuo externo está haciendo toda esta sección, básicamente está cubriendo a la cintilla iliopúbica, que es esta parte mucho más membranosa, más filamentosa. ¿Ya? Bien. ¿Qué vamos a reconocer acá? ¿Esto qué va a ser? El oblicuo interno. El oblicuo interno va a ser, junto con el músculo transverso, el tendón conjunto, ¿no? El tendón conjunto de la os inguinal. Que acá sí vemos parte del tendón conjunto. Este tendón conjunto, como ven, hace este pequeño arco, como un salto. Entonces va a formar el techo. No en todo el trayecto, todo este trayecto, ¿cuánto va a medir más o menos? 4. De 3.5 a 5 o 6 centímetros más o menos. ¿Ya? Entonces el tendón conjunto va a cubrir solo la parte más medial. Este va a ser el tendón conjunto, pero solo una parte, porque como ven está ahorita seccionado. En el cadáver ya se veía bonito. Entonces, si acá aparece un alfiler, es tendón conjunto. No, ahí hay un tendón conjunto que se ve completo. Así que no te preocupes eso. Acá también creo. Vamos a buscarlo. Bien. Entonces, acá seguimos viendo, este es el oblicuo externo, ¿no? ¿Dónde está el anillo inguinal superficial? Aquí lo vemos, ¿no? Entonces, miren al oblicuo externo. El oblicuo externo que va a tener dos pilares. Un pilar medial y un pilar lateral. El pilar medial va a formar parte del techo y de la parte medial del anillo inguinal superficial. Y el pilar lateral va a formar la parte inferolateral del anillo inguinal superficial. Pero acá vemos un tercer pilar, que lo estamos viendo hacia atrás, que se está yendo hacia atrás, que va a ser llamado también el pilar de Colles. O el El tercer pilar, el pilar de Colles, que va a terminar de formar ¿qué tendón? ¿O qué, cómo también se le llama al ligamento de Colles? reflejo, el tercer pilar. Ligamento pectíneo. No, pero es la colación. Ah, sí, 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 está bien. Me estaba confundiendo. De Cooper de Colles. Madre mía. Ya. Continuamos. Ya. Entonces, aquí vemos el anillo inguinal superficial y aquí vemos el anillo inguinal profundo. Este va a ser el anillo inguinal profundo. Este anillo inguinal profundo, dependencia de quién va a ser. Transverso. Del músculo transverso. ¿Y quién más? ¿Y la fascia transversalis? No. Más del músculo transverso. Ya, porque la fascia transversalis va a ser la parte posterior, como que va a cubrir toda esa zona. Ya. El cordón espermático es una estructura que, ¿por qué se va a formar? Bueno, aquí vamos a hablar desde el origen embriológico. De las fascias transversales por como toda la fascia interna. Ya. Vamos a hablar desde el origen embriológico. A nivel de esta zona van a estar los testículos. Entonces, cuando descienden los testículos, van a tener que jalar todas las estructuras que ya habíamos visto en la clase de pares anterolaterales. Entonces, va a tener que jalarse a la fascia transversalis, a la aponeurosis del músculo transverso, a la aponeurosis del músculo oblicuo interno y a la aponeurosis del músculo oblicuo externo, donde vamos a ver que las fascias que forman a esta estructura van a ser dependencias de estas aponeurosis, como la fascia cremastérica externa, la fascia cremastérica interna y la fascia cremastérica media. La fascia cremastérica externa que va a ser dependencia de ¿quién? Del músculo oblicuo externo. La fascia cremastérica interna y la fascia cremastérica media, oblicuo interno y aponeurosis de transverso. ¿Ya? Y ahí vamos a ver esas estructuras. Miren esta estructura del oblicuo externo.
cómo está pegada acá al cordón espermático. Es lo mismo, no hay problema. Miren esta estructura. Esta va a ser la fascia cremastérica externa. Miren cómo está acá. Bien pegada al cordón espermático. Ahora miren esta de acá. Acá vamos a ver esta fascia. Miren cómo está pegada al oblicuo interno. ¿Ven? ¿Ven? Los que están ahí atrás pueden venir acá para que puedan ver mejor. Esta es la fascia cremastérica media. Y todas se pueden ver como dependencias, ¿ya? Ahora, acá vamos a hablar, ya habiendo terminado hablado de los dos anillos, vamos a hablar de las hernias. Vamos a tener hernias inguinales directas y hernias inguinales indirectas. Las hernias inguinales directas, ¿de dónde van a salir? De un triángulo, ¿no? De Hesselbach. Ahora, este triángulo de Hesselbach solo se puede ver por la parte interna, ¿no? Por la parte interna. Y por la parte interna, ¿qué también vamos a ver? Las epigásticas Epigásticas inferiores, que va a ser nuestro límite medial. Lateral. Sí, el medial es el... Acá si tuviésemos todo completo, podríamos ver que por acá está viniendo la continuación de esta estructura. Esta estructura que es la os inguinal o tendón conjunto. Si esta estructura se uniese acá, veríamos el triángulo de Hesselbach completo. ¿Cuál es la zona débil del triángulo de Hesselbach? La zona inferior. Esta zona es la zona débil y generalmente se forma porque justamente el tendón conjunto no llega a cubrir toda esta zona y por eso es que pasa las hernias directas. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ver acá? Acá vamos a ver esta parte, ¿no? Que es la fascia transversalis. No, esta es la fascia de la aponeurosis transversal, ¿no? Este es el arco de Douglas. Chequen el arco de Douglas. Este es el arco de Douglas. ¿Ven? Por acá va a bajar esta estructura ligamentosa que va a ir con la epigástrica inferior. ¿Cómo se va a llamar esta estructura ligamentosa? Ligamento de Hesselbach. Eso es correcto, ligamento de Hesselbach. Y terminando esta estructura va a venir esta estructura de acá, que va a estar juntándose a las fibras del tendón conjunto. ¿Cómo se va a llamar este ligamento? El ligamento de Henle. El ligamento de Henle o de Henle. H-E-N-L-E. ¿Ya? Este es el ligamento de Henle, este que lo pueden ver acá. Acá lo ven, ¿ves? Entonces, esto que está acá es el tendón conjunto que ya está seccionado. Esto es lo que han seccionado, lamentablemente. Seccionado. Ni modo. Claro, el ligamento de Henle es la proyección que da las fibras del recto del abdomen hacia el tendón conjunto. Entonces, esto de acá. Porque todas las fibras se entrecruzan en el tendón conjunto, por eso esa zona es bien resistente. Pero si no hay tendón conjunto, se hernia, pues, ¿no? Las vísceras protruyen. Ahora, ¿en quién es más común estas hernias directas? En los adultos. En los adultos mayores, sí. Esta, como pierde algún tipo de... ¿cómo decirlo? Se vuelve más flácido las paredes abdominales, se vuelven más flácidos los músculos. Entonces estas estructuras pierden esa... para lo que sirven, ¿no? La parte de la pared anterolateral del abdomen, ¿no? Entonces por las zonas débiles es donde salen este tipo de hernias. Ahora, las hernias inguinales directas no son las más frecuentes. Las hernias inguinales directas representan un 10%. El 85% lo representan las hernias inguinales indirectas. Y las hernias inguinales indirectas van a nacer del anillo inguinal profundo, de este anillo que está acá. Es decir, por esta zona protruyen las vísceras. Y para eso vamos a tener algunos signos semiológicos para identificar entre directa e indirecta. La primera va a ser, cuando nosotros hacemos una maniobra de Valsalva,
le pedimos al paciente que haga una maniobra de Valsalva, que es la maniobra de pujo, el paciente o la paciente va a hacer la maniobra y va a protruir la víscera, ¿no? Todas van a protruir por el anillo inguinal superficial. Las dos, tanto las directas como las indirectas. Pero ¿cómo nos damos cuenta si es directa o indirecta? La primera forma, que es la forma mucho menos común y mucho más difícil, es meter un pequeño dedo en el anillo inguinal superficial. O sea, por donde ha salido la ventраción, tú tratas de meter el dedo. Ponte, lo metes así. Entonces, cuando tú le pides a la persona que puje de nuevo, la yema del dedo, si es que es una inguinal profunda, va a tocar la yema del dedo. Pero si es directa, va a tocar la parte dorsal del dedo o lateral del dedo, ¿ya? Esa es una forma, no la más recomendada. La segunda forma, que esta sí es más recomendada, es que el anillo inguinal profundo está un poco más lateral al inguinal superficial. Entonces, ¿por dónde salen las hernias indirectas? Por el profundo. Le pedimos que haga la maniobra de Valsalva de nuevo y apretamos el anillo inguinal profundo. Por eso tienen que identificar primero el superficial. Apretamos el profundo. Si protruye, probablemente sea directo. Si no protruye, es indirecto, que es más común. Ahora, ¿cómo es que lo vamos a identificar? Por una cirugía laparoscópica. O cuando entramos por una cirugía laparoscópica, vamos a llegar nosotros hasta la fascia hasta después de la fascia transversalis. Una cirugía que es TAP y la otra que es TEP va a ser hasta peritoneo parietal, la otra solo hasta la fascia transversal. Allí se insufla y lo vamos a ver por adentro, ¿no? Cuando lo vemos por adentro, vamos a dividir todo con anatomía pura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver a la fascia transversalis y vamos a ver el epigástrico bien pegado a la peritoneo. Entonces se va a ver como solo las arterias, ¿no? Y las venas. Esta va a ser nuestra primera línea para dividirlo en cuadraditos. La segunda línea va a ser los genitales, que van a ir hacia abajo, las arterias testiculares o ováricas, ¿no? Que son las gonadales. Y debajo de este va a haber una anastomosis, que va a ser entre la epigástrica inferior con la ilíaca externa. ¿Cómo se llama esa anastomosis? La anastomosis de la corona mortis. La anastomosis de la corona mortis. Esta anastomosis nos va a formar acá abajo, junto con estas arterias gruesas, el triángulo de la muerte. Entonces, esa zona no se toca. Para un cirujano, esa zona no se toca. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se pone una malla, ¿no? En la zona, ya sea directa o indirecta, vamos a tapar el anillo inguinal profundo o ponerle una malla en la zona débil del triángulo de Hesselbach. ¿Ya? Pero para eso tenemos que reconocer estas estructuras. Se insufla, exacto. Ya. Creo que sí, pero es la arteria de la corona mortis, ¿ya? Ahora, tenemos que reconocer las estructuras que van a pasar por el cordón espermático, ¿ya? Las estructuras que van a pasar por el cordón espermático. Acá tenemos, primero tenemos que identificar dónde está el cordón espermático, ¿no? El cordón espermático, acá vemos el anillo inguinal profundo. Entonces, este va a ser el cordón espermático. ¿Qué estructuras pasan por el cordón espermático? Varón y mujer. A ver, primero varón. Varón, conducto deferente, testiculares, plexo, piri... Pampiniforme. Pampiniforme. El nervio genitofemoral y el nervio rama genital y el nervio mayor. Abdomino. Genital mayor. Abdomino pélvico, mayor y menor, porque si lo van a llamar de su nombre actual es hilo hipogástrico o hilo inguinal, ¿ya? Pero es abdomino pélvico, en la literatura antigua, abdomino pélvico genital, abdomino pélvico mayor y menor, ¿ya? Pero yo les recomiendo el actual, hilo hipogástrico y hilo inguinal, es mucho más actual y típico. ¿Qué más? Ajá, el inguinal,
Hilo inguinal y hilo hipogástrico. Ya, muy bien. El cremastérico, ¿qué más? Las ramas cremastéricas de la arteria cremastérica y los plexos testiculares. Eso no se los... No, plexo pampiniforme venoso, que va a ir al, eso es venoso. Plexo testicular es nervioso, donde están fibras simpáticas y parasimpáticas. Sí, es lo primero que se ve. Lo que sí no vamos a ver, ya ven, las estructuras que se pueden ver, y se las voy a presentar, ¿ya? Primero, ¿qué es esta estructura de acá? Conducto deferente, ¿no? Justo se va a ir a un ángulo y va a ser retrovesical, donde va a estar la próstata, ¿ya? Entonces siempre lo vamos a identificar por esa característica. Va a pasar junto con el uréter. Si acá hubiese un uréter viniendo del riñón, pasaría acá juntito, los dos juntos, ¿ya? Entonces en otras piezas vamos a ver al uréter con el conducto deferente. ¿Qué más vamos a tener que van a pasar por acá? Esta arteria que va a ser la arteria testicular. Miren, la arteria testicular. Prueba el aorto, ¿no? La arteria testicular sale de la aorta, Y la vena testicular es, Depende de si va a es ser, el izquierdo o ya, derecho. el lado derecho, ¿dónde va? La cabo inferior. Exacto, va a venir acá de frente. En cambio, el izquierdo, ¿dónde va a ir? A la vena renal. La vena renal Izquierdo. izquierda. Y por eso ahí hay una patología urológica, el varicocele. Cuando el varicocele es derecho, significa que se está yendo a la vena cava. El problema es del por así decirlo, del plexo pampiniforme. Pero si el varicocele es izquierdo, podemos pensar en malignidad, porque ahí está yendo la vena. Es un tema que ya lo verán algún día. Pero para que veamos que los reparos anatómicos son importantes, ¿ya? Entonces, el izquierdo va a la vena renal, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más vemos acá? Al lado del conducto deferente también va a pasar un nervio muy fino, que acá le vamos a ver. Pero ahorita vamos a ver. ¿Qué nervio va a ser? Cremastérico. La rama genital del génito femoral. El génito femoral, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿De dónde nace? ¿De dónde? Esa es plexo lumbar. ¿Se acuerdan del plexo lumbar? El primero era el hilo hipogástrico y el inguinal, que salían de L1, que recibían una rama del nervio subcostal, que venía de T12, ¿ya? Entonces, el hilo hipogástrico y el inguinal se separaban en dos, y los dos recorrían la cresta ilíaca por la parte posterior. Los dos se iban por la parte posterior. Algo así como los intercostales, como los últimos dos intercostales. Tenganlo en cuenta, ¿ya? El hilo hipogástrico y el hilo inguinal. El hilo hipogástrico pasa entre la fascia del oblicuo externo y el oblicuo interno. Y el hilo inguinal pasa entre la fascia, entre el intersticio del oblicuo interno y el transverso. Entonces, el hilo inguinal se va a meter de frente. Por el conducto inguinal. Este va a ser el hilo inguinal. Este que vemos acá. Este de acá, ¿ya? Este es el hilo inguinal. Este se mete en el cordón espermático. En cambio, el hilo hipogástrico, solo la rama genital, que es más delgada, va a pasar por el conducto inguinal. Ahorita vamos a ver todos esos nervios acá. Acá se ven mejor. La rama genital, que es la más delgada, la del génito femoral, va a pasar por el conducto deferente, pero se van a encontrar a este nivel. ¿Qué músculo es este, chicos? Ese es el psoas. ¿Se acuerdan que el génito femoral penetraba el psoas y le hacía un huequito? ¿Ya? Después la rama femoral pasaba con el psoas por la parte superior. Y la rama genital entraba en el conducto inguinal. ¿Ven? Por eso tienen que acordarse del miembro inferior, porque es importante. Vamos a verlo bastante ahora, miembro inferior otra vez. Tienen que acordarse del miembro inferior. ¿Ya? ¿Qué más vemos acá? ¿Qué es esto? Es la fascia transversalis, que está formando la pared posterior del ligamento inguinal.
¿Y acá qué más vemos? Ah, este es el conducto deferente. No, este es el conducto deferente. Entonces, ¿esto qué es? Ligamento. No, nervio. Es un ligamento, ¿no? Está bien. ¿Qué ligamento es? Había una persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿se acuerdan? En varón cómo se llamaba y en mujer cómo se llamaba. A ver. El cordón. No. La persistencia del conducto peritoneo vaginal en la mujer se llamaba el ligamento de Nuc. Y en el varón, ligamento de Hensley, creo. Pero el nombre actual es el ligamento de la persistente vestigio del conducto peritoneo vaginal. ¿Ya? ¿Qué más vemos acá? También, doctor, restos de proceso vaginal. Claro, también lo puedes poner así. Vestigio, restos es lo mismo. ¿Qué más vemos acá? Acá miren estas venitas que se están como que juntando entre varias y forman como pequeñas válvulas. Este es el plexo venoso pampiniforme. ¿Y este? Que este es lo último que se forma, pues. ¿Qué se forma al final, después del plexo venoso pampiniforme? Ah, ya La sé. vena testicular. La vena testicular. ¿Ven? Y que va a estar unida a la arteria testicular. Ah, ya. Es fácil, chicos, es fácil. Todo el plexo venoso pampiniforme se junta con la arteria testicular y los dos salen del conducto inguinal. Ya. Listo, chicos. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora del anillo crural. Ah, no, vamos a terminar con la región inguinal con esta zona. Ya. A ver, acá sí se ve clarito, miren, chicos. Miren chicos, como acá hay una ramita que está quedando forma genital y da una rama que está yendo al conducto deferente. ¿Cómo se va a llamar este nervio?